Hola, bienvenidos a Expreso Podcast. Hoy otra vez, ahora en un área distinta del Café Cuatro Regiones. Me permito saludar como siempre. Miguel González, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Cuidado con las tomas y todo, porque hoy estamos en alambres ahí. No se mueva nada, ya nos costó bastante, ya la lluvia cesó, pero hizo las inclemencias del tiempo, hicieron de lo suyo para que pudiésemos montar este capítulo del día de hoy. Hoy en aras de la responsabilidad que tenemos con el mes de la prevención del suicidio, hemos invitado a nuestra invitada, obviamente un especialista, para que nos hable sobre estos temas en los cuales nosotros tenemos claramente pues muchas dudas naturales, y qué mejor que tener a una experta para aclarárnoslo y pues para ver qué podemos sacar de ello, y también claramente nuestra audiencia aprender, también nosotros. Me permito presentarle, es psicóloga especialista en psicología clínica. Así es. Con nosotros, de tu verdad, Por favor. Estela Rodríguez, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Definitivamente es una nueva forma de llegar a las personas, facilitarles información sobre este tema tan delicado que es la prevención del suicidio, ¿no? Muchas gracias. Yo casi siempre inicio con este tipo de preguntas, y es la idea de dónde surgió primero el interés por dedicarse a este rubro, en este caso estudiar lo que estudió. ¿Cómo fue que surge esa pasión o esa cosquillita de decir, mira, esto es a lo que me quiero dedicar? Claro, mira, esa pregunta, híjole, tocas una fibra muy sensible, porque, bueno, desde hace mucho tiempo yo siempre participé en grupos religiosos, en donde me gustaba mucho cantar, me gustaba la cercanía con los jóvenes. A través de la música empecé a conocer muchas formas de acercarme a las personas. Entonces, a partir de ahí empieza como este llamado de atención de qué onda con la interacción con las personas. Después hubo un capítulo en mi vida que habla de mi papá. Él fue diabético muchos años, pero el final de su historia de vida fue difícil con la enfermedad. Entonces yo estaba interesada en estudiar medicina y en estudiar psicología, pero el observar cómo una enfermedad orgánica impacta en el estado cognitivo y neurológico de una persona me llamó mucho la atención, porque es ver a un adulto de 57 años convertirse en un niño, en alguien que ya no podía ni sostener una cuchara de manera correcta. Entonces, no decliné de la medicina en su totalidad, pero sí, al presentar el examen de la universidad, decidí por quedarme en la carrera de psicología y estudiar a fondo el tema de las enfermedades crónico-evolutivas, su impacto en este deterioro cognitivo y neurológico de las personas, y por supuesto entender el comportamiento humano, que eso es, vaya, algo que pocas personas se toman como este interés, ¿no?, en estudiar a fondo ese comportamiento humano, pero no porque tenga un trasfondo o una historia misteriosa, ¿no? Siempre he pensado que es una serie de acciones que te hace llegar a un punto de tu vida en donde debes de tomar decisiones, y esas decisiones no siempre son las mejores. Entonces así empezó mi carrera en el mundo de la psicología, específicamente en el área de la salud. A nosotros nos forman en la Universidad Veracruzana, nos forman como psicólogos generales, pero tenemos la opción de elegir qué queremos estudiar dentro de la misma licenciatura. Entonces yo estudié todo lo que tuviera que ver con la psicología de la salud, y posteriormente me especialicé como terapeuta familiar. Perfecto. Bueno, ya entrando en tema, a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, pensamos que es un tema muy tabú, con muchos prejuicios, y que no es fácil hablarlo. En parte por esto, también es un tema que a veces se deja de lado. ¿Por qué existen estos prejuicios alrededor del suicidio? Ok, yo creo que no solamente es del suicidio, sino de la salud mental, Sí, ¿no? claro. Entonces,
desde hace mucho tiempo en la historia de la humanidad, siempre han venido surgiendo como comportamientos de las personas que intentamos explicar, ¿no? El chiste es que pareciera que todo tiene una explicación oculta, ¿no? En esta situación que comentas de que no hay que comentarlo, no hay que preguntarlo, ¿no? Yo creo que el tema no es que sea oculto, el tema es que lo hacemos oculto, que hay una diferencia importante, ¿no? Sí. Entonces, el tema del suicidio pareciera que tiene que ver con algo que le pasa a la persona y que ese algo tiene que estar siempre ahí guardadito, intocable, porque si lo tocas, ¡prum!, explota, ¿no? Pero no, o sea, esto está relacionado con la salud mental. ¿Y por qué la salud mental? Porque si nosotros retomamos una definición tan simple como es la salud, de acuerdo a la OMS, dice que es el estado de bienestar físico, mental y social de la persona. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debe haber salud mental en una persona. Y esta salud mental es la que últimamente está golpeada por muchas circunstancias sociales, familiares, culturales, políticas, económicas. O sea, hay todo un trasfondo en este tema. Y es lo que hace que las personas se empiecen a acumular de cosas y llegado un momento ya no saben ni qué hacer, ¿no? Nadie nos prepara para estos temas. Pues cuando salen a flote no sabemos cómo reaccionar. Así es. Mira, el tema del suicidio en general siempre ha sido muy difícil de hablar porque cuando ocurre es cuando las personas alrededor te dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tenía? ¿Le estaba pasando algo? ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿No? El problema es que lo que genera o lo motiva en un primer momento un intento de suicidio es algo que pasó recientemente, que hizo que la persona explotara y se quisiera hacer daño. La pregunta es ¿qué hay detrás de todo ese evento que detonó la acción, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado que atrás de las personas siempre hay una historia. Y una historia que se va formando con el paso del tiempo, con el paso de los años, con el paso de las experiencias vividas. Y entonces, en esas experiencias vividas hay como varias situaciones que te empiezan a golpear y te empiezan a lastimar. El problema es que recientemente creo que la humanidad está enferma de esto, de tener que aguantar, de tener que resistir todo lo bueno, lo malo que te pasa. Si tú estás contento, no se lo puedes decir al mundo, ¿no? Porque surgen estas controversias de ridículo, ¿no? O sea, ¿por qué estás contento? ¿No? Y no es cierto. O sea, si tú estás contento, pues, ¿qué de malo tendría que expreses tu felicidad? ¿No? Sí. Lo mismo si estás enojado. Dicen, cálmate, contrólate. Sí te tienes que controlar porque el enojo llega a generar una cadena de acciones que te pueden lastimar. Pero el enojo es una emoción. Es algo que sientes y que en algún momento tiene que salir. Okay. El tema es que hay que aprender a controlar las emociones, ¿no? Ahora que mencionas eso, creo que el tema también entonces pasa por una situación de tener una responsabilidad clara con nuestras emociones, ¿no? Como dices, para llegar a este punto fue, pues sí, un cúmulo de cosas, una mezcolanza de situaciones vividas o experiencias que se fueron acumulando y en algún punto algo detonó que la acción se llevase a cabo, ¿no? Pero previamente es que yo creo que es ahí donde tiene que estar el trabajo, ¿no? El trabajo preventivo. Claro. Y obviamente de responsabilidad con nuestras emociones. ¿Cómo es tratar de hacer eso? Porque como lo decía Mike, o sea, desde la parte de nuestra educación jamás se nos inculca el hecho de la salud mental. Incluso lo veíamos, que lo tocaremos un poco más adelante, la situación, al menos en México, me parece que hay una situación de infravalorar la situación de la salud mental, porque incluso la salud convencional, ¿no? Tener un resfriado, tener gripa X, lo que sea,
siempre se toma como una situación de, me surgió un imprevisto, o me surgió una situación externa, como que no está contemplado, y ahora la salud mental muchísimo más. Pero ¿cómo es esto de poder aprender a manejar este tipo de emociones y poder también, pues no sobrellevar, porque no es un tema de resistencia, porque la resistencia algún día llega en un punto de quiebre, sino es un problema de responsabilidad y resolución de nuestras emociones, ¿no? Claro, ahora que mencionas esta palabra, diste como en el clavo, porque el tema no es resistir, ¿no? Muchas personas creen que resistir es sinónimo de fortaleza, y ahí está el error. O sea, partimos de un error en una cadena de errores, porque de pronto tener responsabilidad afectiva es aprender a reconocer tus emociones, aprender a reconocer tus pensamientos, tus sentimientos y cómo los estás verbalizando o cómo los estás externalizando. Ese es el problema. Entonces, de pronto, lo que les comentaba, estás enojado, te contienes, ¿no? Estás contento, te contienes. Estás triste, te contienes. Es más fácil poner una carita feliz a poner una carita triste, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿qué tengo que comunicarle a la gente? ¿Qué le tengo que comunicar a mi mamá, a mi papá? Es un tema entonces también de nosotros, no me gustaría decir cómo nos vendemos, pero sí la cara que damos a la sociedad o lo que exteriorizamos, ¿no? Porque este tema de, si estoy enojado me contengo, si estoy feliz me contengo, pero ¿por qué me contengo? Si, digamos, la responsabilidad de esas emociones tendría que recaer justamente en mí. Si yo quiero o soy responsable de ello, pues soy responsable de cuán magnífico o cuán magnificencia doy a la expresión que voy a dar de ese sentimiento, ¿no? Pero si también voy a explotar de ira, creo que la responsabilidad hasta qué grado exploto de ira está en mí, pero si en lugar de tener la responsabilidad de hasta qué punto exploto es mejor no exploto, y siempre para cualquier emoción es reprimir, entonces creo que ahí no hay responsabilidad, ahí pues una sensación de contención. Claro. Pero creo que a veces es también porque es más fácil poner la sonrisa como una mascarita y no poner la cara triste y tener que explicar qué me pasa o tener que contarle a mis papás que estoy pasando por algo difícil. Evitarte todo eso nada más como con una sonrisita ahí falsa. Claro, pero yo creo que desde ahí empieza el tema de la responsabilidad, porque es como, esto me está sucediendo a mí, pero digamos de manera factible es como, si doy esta cara es muchísimo, muchísimo más fácil, en teoría, porque no estás teniendo ese sentido de responsabilidad de decir, justo lo que dices, o sea, voy a explicar todo lo que está pasando, es más un sentimiento de apatía, de ¿para qué lo explico si a lo mejor no me van a entender? Claro, pues es que desde ahí parte como la historia, ¿no? Que se empieza a formar. Dice un sabio de la comunicación, que es Paul Watzlawick, que es imposible no comunicarse, ¿no? Paul Watzlawick nos habla de 5 axiomas en donde nos educa para la comunicación. Y entonces este señor nos habla de 5 verdades absolutas que por donde las veas no puedes dudar de que sean ciertas. Entonces, el primero dice, es imposible no comunicarte. Entonces, aunque tú pongas una cara de serio, sería imposible no entender, ¿estás serio o qué te pasa? ¿No? Empezamos a conocer a las personas por las características de su personalidad, y entonces yo ya sé que si te veo serio, te voy a tener que preguntar, ¿estás serio o estás contento o estás triste o qué te pasa? ¿No? Para poder yo entenderte. Pero cuando aprendemos a expresar, entonces hasta en un ambiente de confianza o de poca confianza, también es imposible no comunicarte, porque cuando algo no te gusta, pones la cara de, no me gusta, ¿no? Y a veces no lo podemos ocultar y alguien te diga, es que no pongas esa cara, ¿no? Pero es evidente que estás comunicando algo. El tema de Watzlawick es que nos invita a tener una comunicación congruente y coherente con lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. El detalle acá es que surgen muchas patologías de comunicación, en donde ya es como una cuestión aprendida de, pues, ¿para qué te digo que estoy contenta si no te vas a alegrar, ¿no? O ¿para qué te digo que estoy enojada o estoy triste si no me vas a entender, como bien lo mencionabas, ¿no? Entonces, el punto no es ese, el punto es que tú como persona aprendas justamente a expresar
Realmente hay muchas maneras de expresar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. El tema es que adquieras esa responsabilidad afectiva de decir, oye, estoy triste y quiero llorar, pues voy a llorar, no pasa nada. El problema es cuánto tiempo ha pasado tú sosteniendo esta situación de no voy a llorar. Y entonces llega un momento en donde el cuerpo se enferma, Sí. ¿no? Por contenerte tanto. La tristeza se refleja. Pareciera que no, pero últimamente he estado estudiando un poco sobre las emociones y el cuerpo. Entonces, la tristeza, la falta de cariño se refleja en dermatitis, ¿no? Luego cuando nos pica ahí el cuerpo o algo, se ha estudiado que está relacionado con la falta de cariño, ¿no? Y entonces cualquier día, a ver, vamos a ponernos a pensar si es cierto, y por ahí hay unas cosas que son ciertas, ¿no? Hay quien se queja mucho de dolores en la cintura, colitis, gastritis, y eso habla mucho del rencor contenido, del enojo contenido, y uno se queda, no es cierto. Y fíjense, en la experiencia que tengo, con la experiencia clínica que tengo, he visto pacientes en donde digo, ¿es usted muy enojón? Ay, sí es cierto. ¿Y de casualidad tendrá colitis? No, pues sí, toda mi vida, ¿no? Entonces, uno se empieza a dar cuenta de que es increíble cómo las emociones se empiezan a expresar a través del cuerpo. Entonces, vuelvo a Paul Watzlawick, es imposible no comunicar, ¿no? Entonces, cuando de esto se trata la psicología en salud, de entender ese comportamiento humano, cómo se está expresando el cuerpo, cómo se está expresando la persona para entenderlo, ¿no? Entonces, mi lucha constante es que nos hagamos responsables de esto que sentimos, en casa, con los amigos, con alguien de tu confianza, pero abre tus emociones. Yo creo que por eso es que tenemos gente cercana a nosotros, para poder hablarlo, sin sentirse juzgado o sin sentir que algo está mal entre nosotros. Y del otro lado también, si alguien se va a abrir contigo y te va a expresar lo que siente o lo que piensa, escúchalo, no lo juzgues. O sea, yo siempre les digo a mis amigas, yo quiero platicarles algo que me está pasando. Y solamente es eso, solo quiero que me escuchen, ¿no? Y a lo mejor uno llora, a lo mejor uno se enoja. Y qué bonito se siente cuando las personas a tu alrededor justamente solo te escuchan, solo te dicen, yo estoy aquí contigo y puedo apoyarte en lo que tú quieras, ¿no? Y a veces el apoyo solo es eso, hablar y que te escuchen. Y se vale pedir también ese apoyo, es decir, solo quiero que me escuches. Claro. O ni siquiera quiero que hablemos, ¿no? Simplemente que estés aquí. Exactamente, o sea, a veces uno quiere llorar y dices, no voy a llorar. ¿Y por qué no? O sea, ¿qué es aquello que te limita o que te impide que expreses tu llanto? Ya sabemos que hay como muchas creencias de que hoy en día, en aras de la modernidad y de los empoderamientos por todos lados, pareciera que tienes que resistirlo. Entonces, los hombres no lloran, las mujeres no lloran, los niños no lloran. O sea, nadie tiene que llorar. Espérame, o sea, pues si tenemos lágrimas por algo, ¿no? O sea, las lágrimas tienen una función en el cuerpo humano. Entonces, no es que las tengas que aguantar ahí con la lagrimita de Remy, ¿no? Es más, cuando estamos en una situación ahí toda dura, toda difícil para nosotros, hasta apretamos fuerte los ojos para que no se salga nada. De hecho, hay una frase, quiero recordar al autor, creo que es Samuel Beckett, que dice, el dolor demanda sentirse, ¿no? Claro. Es el hecho de lo que decías, o sea, el cuerpo o sea, no puedes no expresarte, pero si estás conteniendo la manera expresiva que el cuerpo conoce para transmitir, pues el cuerpo buscará otras maneras de transmitirte que hay algo ahí que no tiene que estar ahí, y que tiene que salir y que tiene que transformarse en otra cosa. Un sentido de la responsabilidad, yo personalmente he pensado que algunas veces tienes pensamientos que dices, ok, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Por qué estoy pensando esto? Y cuestionarte el por qué estás pensando lo que estás pensando. Una de las cosas puede ser, yo es particularmente lo que hago, no sé si sea de manera... si sea bueno o técnicamente sea lo que se deba hacer, ahora te preguntaré si lo es, pero yo normalmente escribo algunas cosas, digo, bueno, esto que me está dando vueltas en la cabeza lo voy a escribir, que salga un verso, que salga lo que sea, pero que salga y listo, lo puedo tener plasmado y puedo tener ubicado más porque está ahí, o porque es eso, porque estoy pensando eso que estoy pensando, o tratar de ubicar de dónde viene esa emoción. Es como
hacer algo con eso que siento que no tiene que estar donde está o que puede causar un problema. Pero por ejemplo con este tipo, con tener esta responsabilidad emocional, responsabilidad afectiva, ¿cuáles podrían ser algunos de los tips que nos podrías dar para tratar de expresarnos mejor? Porque, como dices, parece ser que culturalmente está esta postura intrínseca de no comuniques lo que sientes, porque yo quisiera o podría entenderlo, porque justo esto que dices del empoderamiento, se entiende que cuando te abres de más o das demasiada información de ti, es como, te ves vulnerable y no te tienes que ver vulnerable. Y yo creo que no tendría ningún sentido. Pues claro. Si estás vulnerable. Y si no lo estás, pues no lo estarás. Pero expresarte creo que puede ser una buena forma de que otros te entiendan y entenderte a ti mismo. Así es. Pues de hecho, mira, yo creo que dentro de los tips que podemos empezar a tomar es, primero, basarnos en la persona. O sea, ¿qué necesita la persona para empezar a sentirse mejor? Algo que siempre me ocurre, como saben que soy psicóloga, siempre me dicen, oye psicóloga, ¿qué tengo que hacer? Porque... Ya lo hice ahorita. Justo. Claro. Siempre me dicen, es que fíjate que tengo mucho sueño, ¿no? Estamos trabajando, jornada laboral, 11 de la mañana, tengo mucho sueño, recomiéndame algo. Y entonces les pregunto, a ver, platícame, ¿a qué hora te dormiste anoche? 2 de la mañana. ¿Y a qué hora te despertaste? A las 5. Ah, bueno, pues dormiste 3 horas, a lo mejor por eso tienes sueño, ¿no? ¿Ya desayunaste? No, pues todavía no. Pero ahorita voy por una coca y unas galletas, ¿no? Este mensaje lo voy a dejar para alguien que sé que va a ver el episodio, que tiene que escuchar estos consejos. Ok. Entonces, cuando le preguntas eso mismo, pero en el último mes, y te contestan lo mismo, oye, mano, pues tienes más de media vida dándole a tu cuerpo poco descanso, mala alimentación, y a veces abusamos de nuestro cuerpo, ¿no? Porque no me sobra nada, tengo todo en su lugar, no estoy enfermo, no tengo nada que me impida no hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Pues por nuestros hábitos. Hay una frase que dice estilos de vida saludables, ¿no? Es decir, date a ti mismo algo que sea saludable. Y esto incluye acciones básicas como dormir bien, comer bien, de vez en cuando chécate tu salud, ¿no? Porque tú crees que no tienes nada, pero algo se puede estar cocinando por allí. Hay que instaurar esta cultura de ver por nuestra salud. Si tú no le crees a un médico, pues ve con alguien al que sí le creas, pero con el que puedas tener un chequeo franco, de decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿No? Y luego, voltéate a ver tus hábitos, ¿no? O sea, ¿qué cosas haces para cuidar de ti? Porque luego en esta cuestión de ser resistentes, de ser duros, yo aguanto, ¿no? Te desvelas una semana y el domingo te repones. No es cierto, el sueño no se repone nunca, ¿no? Entonces, siempre le digo a los pacientes, a los amigos, digo, a ver, ¿el hambre con qué se quita? Pues con comida, ¿no? ¿No? ¿El cansancio con qué se quitará? Descansando. ¿El sueño con qué se quitará? Iba a decir soñando, durmiendo. También sueño. Ya iba yo, ya. Ya ibas directo para allá, pero no. Pero ya vimos que son acciones meramente sencillas. No hay un hilo negro que descubrir, ¿no? Es eso. Es voltear a ver tu cuerpo, voltear a ver qué necesitas. A veces, francamente, pues los que estamos enrolados en el trabajo, en la carrera, en estas superaciones personales, entonces uno dice, es que tengo que llegar a mi meta, sí, pero en algún momento tu cuerpo te va a pasar la factura. Y entonces cuando dices, ahora sí ya me voy a atender, sí, después de que ya tienes 20,000 enfermedades crónico-evolutivas, y tú dices, Dios, ¿en qué momento llegué a esto? Y le echamos la culpa a cualquiera. A tu papá, a tu mamá, a tu abuelita, al trabajo, a tu jefe que te hace enojar. Entonces, no, o sea, es algo generado, ¿no? Es de aquí para allá. Lo de allá para acá son como todos estos factores estresores que te van apuntalando de vez en lejos, ¿no? Entonces, o de vez en cuando. Pero eso es aquello que ya te está presionando. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Pues por este cuidado a nuestro cuerpo, a nuestros sentimientos.
Lo otro que mencionas de las emociones es empezar o aprender a identificarlas, ¿no? Si algo te está costando identificar, yo te diría, bueno, acércate con el que más confianza le tengas, porque una cabeza piensa, dos cabezas piensan más que una, ¿no? Y si esas cabezas no te ayudan, bueno, entonces hay que buscar un profesional que te ayude a identificar lo que sientes, porque justamente hay como muchas malas creencias o muchos estereotipos acerca de los sentimientos. Luego hay quien te dice, es que yo lloro todo el tiempo, soy deprimida. No, no es cierto. O sea, para cubrir criterios de depresión, un criterio importante es el tiempo de la presencia del síntoma. Sí. Entonces, si tú llevas llorando toda tu vida, no creo que estés deprimido desde toda tu vida, ¿verdad? O sea, puedes tener sensibilidad. La sensibilidad es parte del cuerpo humano, del ser humano. Entonces, lo que tenemos que identificar es saber qué está pasando, que tienes ganas de llorar todo el tiempo, ¿no? O al revés, luego te dicen, ay, es que no tengo ganas de hacer nada. Oye, mano, si te pasaste toda la semana durmiendo a diferentes horas, no comiste, no dormiste, trabajaste un montón, dejaste la tarea para el viernes sabiendo que era para el jueves, ¿no? Entonces, claro que vas a estar harto y cansado el fin de semana, ¿no? Entonces hay que ir reorganizando también nuestros tiempos, a tener tiempos de calidad, ¿no? No es necesario que te mates por hacer una tarea el viernes a las 10 de la noche si tienes que entregarlo el sábado, ¿no? Puedes hacerlo desde el martes, desde el miércoles, tomarte tu tiempo y terminar tranquilamente, ¿no? O los malos vicios de... Vemos ahí un capítulo de algo en la televisión y es que está re bueno y entonces le seguimos y uno más y así nos dieron las 5 de la mañana, ¿no? Y entonces decimos, ¿ya para qué me duermo? Sí, ya son casi, me levanto a las 6, ¿no? Entonces es esto, es empezar a decir, a ver, necesitamos límites en nuestra vida, ¿no? O sea, no necesito que alguien venga a decirme lo que tengo que hacer porque ahí tenemos otro problema. Pero límites, ahora sí que autoimpuestos, ¿no? Claro. Yo sé hasta dónde. Límites sanos, ¿no? Sí. Y que no se vuelvan como una limitante, decir, no, yo me duermo a las 11, o sea, después de las 11 no veo a nadie. Eventualmente puedes salir, puedes desvelarte, ¿no? Cierta flexibilidad. Claro, también. hay que tener flexibilidad en nuestros límites, pero sobre todo tener como este orden, ¿no? En nuestros propios hábitos, en nuestras emociones, en que si ya viste que no puedes solo, pues pide ayuda. Por eso actualmente hay muchos profesionales con agendas vacías, ¿no? Porque no se tiene una total creencia en el psicólogo, en la terapia, ¿no? Hasta en el propio psiquiatra, ¿no? Son prejuicios, como decir, si vas al psicólogo o al psiquiatra es porque estás loco. Claro, yo creo que sí, y es algo a lo que te enfrentas toda la vida. Cuando yo le propongo a un paciente, tiene que verlo un psiquiatra, siempre me dice, pero no estoy loca, ¿no? Okay. Dije, no, por ahí no va el asunto. O sea, el tema de la psiquiatría no es porque estés loco, porque te falte un tornillo, es porque algo está pasando en tu cuerpo que orgánicamente tu cabeza, tu cerebro no funciona bien, tus neurotransmisores están por allí teniendo cortocircuito y necesitas ayuda. ¿Y quién te la puede dar? Pues el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra es el que te puede medicar adecuadamente, pero no nada más te avientas al ahí se va, sino que es la medicación más el acompañamiento psicológico. Y entonces van como de la mano, pero también se necesita la participación del paciente, porque no puede ser que el paciente solo venga, se siente y te platique. No, o sea, la terapia también te confronta. La terapia también te sacude muchas cosas y el paciente tendría que estar dispuesto a trabajarlo, porque no es por el terapeuta, es por el paciente. Entonces, vamos viendo como muchas serie de acciones que van desde las más básicas hasta las más complejas, ¿no? Pero esta parte que mencionas y que mencionas, Mike, pues sí, que en cierta parte es un tema tabú, es un tema cultural. De decir, bueno, si vas con un psiquiatra estás loco, ¿no? O sea, no hay un diagnóstico clínico ahí, ¿no? Claramente, pero por llamarlo mito, como arraigado, o esta desinformación que hay en la cultura, ¿no? En los individuos, pertinentemente también nos adherimos a esa desinformación, por eso estamos hoy aquí aprendiendo, es cómo podemos también combatir esa desinformación. Porque pensándolo, ahora regreso al punto que había mencionado antes,
cuando se piensa en la salud integral, o sea, hablamos de salud física y hablamos de salud mental, pero para el caso mexicano, la salud física en mayor o menor medida está atendida, pero la salud mental está como un poco o demasiado, a mi parecer, infravalorada, como justo esto, de pensar, si alguien va con el psicólogo es una persona que está loca, si alguien va con el psiquiatra, no, estás loco, no deberías hacer eso. Y también desde la parte personal, al momento de atender una situación así, si ya atender una situación de un resfriado, de que alguien se quebró una pierna, tal, se toma como un imprevisto, ahora el tema de la salud mental es tomado todavía en un espectro aún muchísimo más lejano. No es convencional ver a alguien hablar abiertamente de esto, ni a alguien tomar responsabilidad de ello. ¿Cómo podríamos lograr hacer que esto verdaderamente se valore más y se le tome la atención que necesita? Porque es un aspecto fundamental para el cuerpo y para los individuos. Pues fíjate que, bueno, en el sector salud hay muchos programas de ayuda, justamente, que se está peleando para que lleguen cada vez a más personas. Hay en los 3 niveles de atención en salud, partimos desde los centros de salud, por ejemplo, que tienen la misión de promover los estilos de vida saludables, de que lleguen a la población toda esta información acerca de cómo prevenir la presencia de alguna enfermedad y cómo promover que cada vez la gente se eduque mejor en cuanto a su bienestar físico, mental y social. También cuando ya aparece la situación que vamos a tratar, en este caso, por ejemplo, un intento de suicidio, que llegan casi siempre a las unidades de urgencias de un hospital, ya cuentan con personal capacitado, ¿no?, para captar al paciente y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué necesita el paciente?, ¿no? Entonces tratamos de que se capte al paciente, se refiera a salud mental, a que lo valore un psiquiatra, porque justamente un intento de suicidio, por ejemplo, es un factor individual de riesgo. ¿Qué significa esto? Pues que a lo mejor lo va a volver a repetir. Tenemos que saber si hay ideas por ahí constantes de quererse quitar la vida, ¿no? Y decir, rayos, ¿qué está pasando? Entonces, actualmente estamos como muy capacitados en el tenor de, si tenemos un intento de suicidio, es que tenemos que voltear a ver al paciente y referirlo. O sea, no te lo quedes de, a ver, yo me lo quedo porque me interesó el caso y lo voy a apapachar. No. Es mandarlo a salud mental, ¿no?, a que reciba una valoración psiquiátrica y tenga el seguimiento adecuado. Luego creo que ya hay organizaciones internacionales, la OMS, por ejemplo, es uno de los temas que se trabaja a nivel mundial en dar información. El tema es hacer llegar la información. Yo personalmente, cada vez que sigo ahí las redes sociales, trato de compartir información para que toda la gente que me sigue allí en las redes la lea, ¿no? Yo siempre digo, yo no posteo muchas cosas porque no sé mucho de las redes sociales, pero lo que yo veo, siempre les digo a la gente, échale un ojo a esto, mira, yo vi esto, mira, yo... Entonces, yo creo más en partir de aquí para allá, ¿no?, en aportar siempre mi granito de arena para que llegue, ¿no? No en quitarlo, decir, es que como al mundo no le interesa, a mí tampoco. No, es al revés. Entonces, yo que soy parte del equipo de la salud mental, a mí me gusta poner mi granito de arena, me gusta difundir la información. Ahora que me hicieron la invitación a venir acá con ustedes, y dije, pues es otra oportunidad, ¿no?, de hacer una aportación a todas las personas que nos van a escuchar, que nos van a ver, y que definitivamente puede cambiar, ¿no?, un poquito, así chiquitito, en ellos la percepción de la salud mental. Que cuando oigan la palabra suicidio no se asusten. Mejor piensen en que algo le pasa a la persona y que necesitan ayuda. Y lo siguiente es insistir, porque la salud mental así es. O sea, de pronto creemos que pues yo ya le dije y no quiere hacer nada. No, pregúntate qué pasa que no quiere hacer nada. O sea, a lo mejor ya no cuenta con este ánimo de decir, pues sí lo voy a hacer. Muchas veces hay que tomar a la persona y decir, a ver, vente, yo te llevo,
¿no? O sea, ser una red de apoyo. Actualmente el trabajo social, por ejemplo, está tomando un auge muy importante en las disciplinas de salud, porque justamente necesitamos eso, redes de apoyo. Alguien experto que nos diga, a ver, población, tienen tantas necesidades y para tantas necesidades hay tantas instituciones, programas, fundaciones que te pueden ayudar. Entonces, la difusión de información es otro punto muy importante, ¿no? Quería preguntarte sobre algo que dijiste. Dices que el intento de suicidio es un factor individual. ¿Cómo es esto? ¿Cuáles serían otros factores? Bueno, nosotros lo tomamos como un factor individual de riesgo porque cuando una persona, bueno, a ver, les contextualizo bien acerca del suicidio. El suicidio se supone que es un acto deliberado de quererte quitar la vida, ¿no? Y entonces vamos a pasar por diferentes momentos. Un primer momento es cuando la persona empieza a tener pensamientos suicidas, es decir, ideación de muerte. Es decir, no, pues yo ya estoy cansada de la vida, ya no me quiero levantar, yo me quiero dormir y no despertar un día. O sea, primer foquito rojo, es decir, ¿qué está pasando con la persona? ¿Por qué será que ya no se quiere levantar? ¿No? Entonces ahí tenemos los pensamientos suicidas. A lo mejor es una falta de algo que no está verbalizado, ¿no? Es un hartazgo, decir, ya estoy harta del mundo, pero de pronto el mundo no sabe quién eres, ¿no? El mundo no sabe dónde estás, ni qué te ha pasado. Entonces, a partir de ahí ya empieza este primer factor, ¿no? Porque es en la persona. Luego vienen los comportamientos. ¿En qué comportamientos tenemos que sospechar? A ver, ¿qué está pasando? Las personas empiezan a despedirse de la gente, te desean lo mejor, te expresan su cariño, ¿no? Empiezan a arreglar ahí las cuentas, las deudas, los testamentos, todo, porque dicen, si me voy a morir, no quiero ser una carga para nadie, ¿no? Como dejar todo listo. Claro, dejar todo listo así de, yo ya les voy a dejar todo arreglado, vaya, estás en la carta póstuma para que les dejan ahí como las instrucciones, ¿no? Y debo decirles que ya he visto casos así, ¿no? Casos en donde la persona deja su cartita, ¿no? Y previamente hizo cosas que terminaron en una situación muy trágica, ¿no? Después viene el intento de suicidio, que es cuando la persona hace algo para lastimarse. Los intentos que tienen menor letalidad en las personas son, por ejemplo, la toma de pastillas. Esa es una intoxicación y obviamente pues te vas a marear, te vas a poner inconsciente, vas a vomitar, ¿no? Y es más fácil rescatar a un paciente por intoxicación. El procedimiento sí es muy rudo porque hay que ponerle una sondita en la nariz, hacer un lavadito de estómago y eso es lo feo, ¿no? Pero también tenemos que evaluar cuál es el impacto de haberte intoxicado voluntariamente, ¿no? A tu hígado, tu riñón, tu estómago, o sea, puede generar algún efecto, ¿no? Ese es como el intento en donde se quiso pero no se pudo, ¿no? Y de ahí viene la conducta suicida, que es cuando se consuma el acto del suicidio. Entonces, ¿qué tenemos que prevenir en ese sentido? Pues que es la misma persona, ¿no? En diferentes momentos. Lo que debemos de prevenir es que no se potencialice más ese riesgo por tus características, tu etapa de vida, tu familia, tu contexto sociocultural, no sé, los amigos, la escuela, la novia, quien sea, ¿no? La pareja. Entonces hay que ver qué está pasando en esa persona para empezar a reducir esos riesgos y que no termine en una situación trágica o en un daño hacia la salud y hacia la salud mental, porque yo he visto que las personas que cometen estos intentos se sienten hasta culpables después, ¿no? O sea, se sienten culpables de sentirse mal y de haberse hecho daño, ¿no? Okay. Y de allá para acá es, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no me dijiste antes? Yo te hubiera ayudado, sí, pero no es por ahí el asunto, ¿no? Entonces hay que valorar mucho en la persona cuáles son esos riesgos y las recomendaciones actuales por guías clínicas es, ¿tienes un intento de suicidio? Mándalo al psiquiatra. O sea, no es pregunta, es indicación, ¿no? Entonces todos estamos como en ese tenor de que ya tiene un riesgo,
pues ahora mándalo para prevenir los futuros, ¿no? Entonces, a eso se refieren esos riesgos individuales. Ahora que mencionas esta parte de que la persona se siente incluso hasta culpable de haber hecho este acto, normalmente pasa a veces también, y yo creo que es un tema de la responsabilidad que tenemos que tener con nuestras emociones, el que a veces asumimos más culpas de las que necesitamos asumir, o sobre cosas que nosotros tenemos poca injerencia y que asumimos culpas que no nos tocarían. Por ejemplo, poner un ejemplo burdo, ¿no? Alguna relación, decir que alguien te engañó, bueno, a lo mejor soy culpable y no le di esta atención. Yo creo que si alguien te engaña y decide irse con alguien más, pues la culpa en parte será que la persona tomó esa decisión y la culpa será esa. Tu culpa a lo mejor será pues alguna que no sea justamente las decisiones que otra persona tomó, sino propiamente las decisiones que tú hayas tomado al respecto. Ahora, también esta parte que decías, me interesa mucho saber porque es complicado a veces, ciertamente, porque es un tema tabú, el hablarlo con alguien más, pero sobre todo cuando alguien más te habla de estos temas y tú muchas veces yo creo que se entiende mal que intentan hacer esto de no, es que yo te entiendo, y claramente si no estás en una posición similar es muy complicado entender estos temas porque justamente hemos dicho, no hemos recibido una educación propia ni para contener, ni para canalizar, ni para educar a alguien en esos temas. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando alguien viene, nos cuenta este tipo de cosas? Que ya decimos, a veces solo nos toca escuchar, pero ¿qué podemos hacer más allá de eso para no caer en el no, yo te entiendo, me siento mal, no te sientas mal, estoy triste, no estés triste, porque pues claramente no estamos dando ninguna solución. Claro. Habría que tener mayor responsabilidad, y cómo podemos tener esa responsabilidad para así poder ayudar de mejor manera a una persona. Claro. Yo creo que la mejor red de apoyo que le podemos tener a una persona que está en una situación difícil es ser empático con su situación difícil, porque siempre queremos como sobresalir en nuestra propia experiencia, o sea, a partir de lo que nosotros hacemos y que nos funciona a nosotros, para que les funcione a los demás, ¿no? Entonces, el primer punto sería ser empático, ¿no? Es decir, no solamente entenderlo, sino estar con la persona. Y ya si quieres apoyarlo un poco más, pregúntale desde hace cuánto tiempo se siente así. Si tu amigo, familiar, conocido te dice, llevo 5 años sintiéndome igual, plin, ¿no? O sea, el siguiente paso es la ayuda profesional inmediata y empezar a hacer o a darle como este acompañamiento a las personas. Eso me recuerda el caso de una chica que vi hace algún tiempo, en donde ella llevaba, no sé, como 15 años sintiéndose mal. Y siempre le contaba a las personas, pero así como bajito, como que sí, pero no. Entonces un día alguien me dijo, oye, ¿podrías valorar a una persona así, así, así? A ver, mándamela, ¿no? Entonces la chica va como escéptica a la terapia y de pronto cuando me empieza a contar cuánto tiempo lleva así, lo primero que me viene a la cabeza, esta chica necesita un psiquiatra urgente. La mandé a psiquiatría y el psiquiatra le dijo, necesito internarte. Entonces la chava dijo, ¿cómo? O sea, ¿estoy tan mal que necesito internarme? Sí. Y entonces fue ahí donde le cayó el 20 y dijo, no me puedo internar. Y no porque no quisiera, sino porque fue fue como su golpe de realidad, de decir, rayos, o sea, sí estoy muy mal y no me había dado cuenta. Entonces el psiquiatra habló con ella, le dijo, a ver, si no te puedes internar, eres estudiante de algo, final de cuatrimestre y no lo quería perder, entonces él le dijo, bueno, te voy a dejar que te vas a tu casa, pero vas a estar aquí cada semana, ¿no? Y entonces ella se comprometió y hasta donde sé el caso va mejorando, ¿no? La atención de la salud mental no se quita ni se cura con un paracetamol, ¿no? O sea, no es en 5 días, requiere un tiempo. Si llevas sintiéndote mal 10 años, imagínate cuánto tiempo necesitas de terapia para resolverlo, ¿no? Ok, siempre que hay un suicidio o un intento de suicidio, ¿es porque hay algo mal? Yo creo que más que algo mal, yo creo que hay algo que no te está quedando a ti como persona, ¿no?
creo que calificarlo como bueno o malo no sería lo prudente, sería más bien el cómo la persona lo está percibiendo. Porque a lo mejor para ti es muy bueno, conseguiste un súper trabajo, pero los dos contendimos por el mismo trabajo, o sea, a ti te fue bien, a mí me fue mal, Claro. ¿no? Pero es la respuesta, ¿no? ¿Cómo estamos afrontando las cosas? Ahora, un intento de suicidio está relacionado con trastornos mentales, hablamos de trastornos de personalidad. El más común es el límite de personalidad, en donde pareciera que la persona tiene que estar siempre al borde de un precipicio, ¿no? Donde sientes que te caes, pero no te caes, ¿no? Uh-huh. Y haces todo para intentar caerte, pero no te caíste. Entonces, eso genera una desestabilidad emocional y cognitiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ayudarlo, ¿no? Ayudar a tratar esas acciones, y son como síntomas de ansiedad, de estrés, depresión, o sea, es una mezcolanza de cosas, ¿no? También puede haber enfermedades, ¿no? Ahorita, en temas de pandemia, hemos visto casos en donde el aislamiento ya los tiene hartos y dicen, ya no aguanto, o sea, y de seguir aquí, mejor cuello, ¿no? Personas que cuando se saben que tienen la enfermedad les da tanto terror por ver como todo este panorama de salud, dicen, me voy a morir, de que me toque eso, mejor cuello yo solita, ¿no? Entonces es como el afrontamiento, ¿no? O, por ejemplo, un paciente diabético, hay tantas historias alrededor de la diabetes que te dicen, no, me quiero morir a pedazos, mejor traca, ¿no? Entonces, sí. es esto, ¿no? Pero es algo que se va construyendo a lo largo de mucho tiempo. Ok, y se vale también decir, pues no tengo una vida mala, no, nada está mal, o yo siento que nada está mal, pero simplemente ya no quiero vivir más. También se vale, pero entonces tendríamos que estudiar qué es aquello que está pasando que te hace tener como una, ¿cómo le llamamos nosotros? Ser plano, afectivamente, decir, está el sol, ¿y qué? ¿No? Está la lluvia, ¿y qué? ¿No? O sea, hay algo, debe de estar pasando algo que no te permite experimentar cosas. Puede ser, no sé, dirían la hormona de la felicidad, la oxitocina, algo está pasando a nivel neurológico, ¿no? Entonces habría que estudiarlo, y si de plano vemos que todo está bien y la persona simplemente así es, bueno, también se vale respetarlo, también se vale decir, bueno, si tú piensas que este es el camino, pues yo te puedo ofrecer otro, pero la cosa es que lo quieras aceptar, ¿no? Creo que jugar con la vida sería como, no sé, muy desafiante para las fuerzas de la naturaleza o para lo que quieran llamarle, ¿no? Pero sí creo que hay que tener una ayuda, ¿no? Una red de apoyo para la persona y que aprenda a experimentar. Alguien me decía, es que no me siento feliz, y me contaba su historia y dije, oye, has crecido, o sea, tienes trabajo, tienes una casa, una familia, esto, el otro, o sea, ¿qué hace que tú no te sientas feliz? Es que hay algo en la historia que hizo que no fuera feliz, ¿no? Y cuando lo empezamos a trabajar y a verbalizar, él decidió un buen día, lo voy a contar y que sea lo que caiga, ¿no? Ahora que ya lo expresó, ya se siente mejor. Y entonces ahora lo tenemos que educar a empezar a aprender a sentir felicidad, porque hasta eso lleva un proceso. Hay casos donde ya les mostraste este camino que quizá no están viendo, o ya les ofreciste toda la ayuda posible, y aún así digan, no, pues yo me mantengo en mi decisión de ya quiero terminar con todo. Sí, hay muchos casos que sí están como muy severos, pero entonces mi misión como profesional es no permitir que llegue hasta allá, ¿no? Entonces yo siempre trato de buscar o de jalar como esas redes de apoyo. Es decir, a ver, paciente Comper, pero le voy a decir, necesito a alguien de tu familia, un amigo, alguien que nos apoye para ayudarte a salir de esta situación tan difícil, ¿no? Creo que una pelea que nos vamos a encontrar siempre en la vida va a ser entre la vida y la muerte, ¿no? Uh-huh. Pero la muerte es un proceso natural, pero va a llegar cuando tu ciclo de vida se termine, no cuando tú termines con tu ciclo de vida, ¿sí me explico? Entonces, de que nos vamos a morir, pero hay diferentes formas de morirse. Entonces, ¿no se valdría en ningún momento respetar la decisión de esa persona? Yo creo que ahí ya estaríamos hablando como de la eutanasia, ¿no? Decir, sí, podría ser.
yo me quiero. Sí, pero yo creo que por allá no va el asunto, ¿no? O sea, ya hablar de eutanasia ya es hablar de que hay una condición en la persona que hace que tome esa decisión, ¿no? Yo, perdón, te sí. interrumpa. Porque las personas están vislumbrando pues un camino, ¿no? Pero digamos, hay 50 millones de caminos, ¿no? Para elegir, para encontrar. Ciertamente, pues, o sea, puedes ver y no estar viendo tantos otros, que es la parte que también tenemos que lograr encontrar. Creo que desde la responsabilidad de la información puede ser uno de los caminos. Esta también parte, no sé si utilizar el término, pero un poco rejega de no tener confianza hacia los especialistas de la salud mental. Es justo esto, pero es un tema de desinformación, a ver, sí, si tienes gripa, te automedicas y te tomas una aspirina, te puedes sentir mejor o peor, pero no es un tema de que automedicarse claramente está mal, ¿no? Pero con el tema de la salud mental, yo creo que está este tema de ser resistente o tener poca creencia a la misma, por lo que decías. O sea, si te llevas 12 años sintiendo mal, no significa que yendo al psicólogo una semana, claramente te vas a sentir mejor al instante, ¿no? Será un proceso bastante largo también, porque claramente si ya has pasado tanto tiempo sintiéndote así, tendrás que tener la responsabilidad de pasar un tiempo para tratar de solucionar lo mismo. Pero preguntarte cómo tratar de, pues sí, o sea, ayudar de manera puntual para tratar de abrir estos espectros de posibilidades a las personas. Dices, ok, tú ves este camino, pero hay millones de caminos. También creo yo puede ser un tema, ahora que lo decías, el tema de la felicidad. Hay una contaminación absoluta en temas, pues no sé, visuales, que te cuentan tal. La felicidad es esto, como si la felicidad fuese un término impuesto que solo significase una cosa, cuando muchas veces no se evalúa que muchas veces la felicidad puede ser el camino hacia un objetivo, no el objetivo en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr abrir el panorama para las personas para que vean también esas posibilidades? Bueno, primero ve las 50 millones de posibilidades y luego, ok, si ya viste todas las posibilidades y aún así sigues eligiendo esta, pues vale, pero bueno, tienes que tener la responsabilidad de poder ver, o sea, tener la información para tomar una decisión adecuada. Sí, por supuesto. Yo creo que aquí aplica una de las metáforas que ocupo con mis pacientes, que es sobre el caballo lechero. ¿Ustedes saben por qué el caballo ocupa los parches, los caballos lecheros? Parches en los ojitos. Ven que los caballos lecheros siempre llevan como unos parchecitos para no aquí. Distraerse. Claro, ¿y por qué será que evitamos la distracción en el caballo lechero? Para que siga por un mismo camino. Claro, y para que no derrame la leche, ¿no? Okay. Entonces, los caballos lecheros siempre van así, ¿no? Como siguiendo el mismo camino, viendo lo mismo todo el tiempo. ¿Qué pasa si tú le quitas los parches al caballo lechero? Tiene un espectro más amplio. Claro, ¿no? Y entonces se desboca y brinca y corre y ve todo lo que no veía fuera de ese camino. Entonces creo que esto es lo que tenemos que trabajar mucho con los pacientes, o sea, quitarles esos parches. Decir, ok, a lo mejor tus posibilidades no va a ser correr a la colina, pero sí va a ser que disfrutes un poco más de de tu panorama, ¿no? De lo que tú tienes visto. Por lo menos de la vista ya puedes disfrutar. Claro, ¿no? Y sentirte un poco más libre. ¿Y hay algún caballo lechero que diga, no, pues yo no quiero correr porque me duelen las rodillas, ¿no? Pero el disfrutar otras cosas, el aprender a disfrutar otras cosas, ya cambia tu panorama. Entonces, yo sí estoy a favor de mostrarles esos panoramas a los pacientes. Que imponga mi decisión o mi perspectiva, eso sí no puedo hacer. Pero claramente hay una responsabilidad profesional, ¿no? Claro. Y es encontrar la salud mental de la totalmente. persona, ¿no? Entonces yo creo que por allí va como esta amplio abanico de posibilidades que se le puede ofertar a un paciente y que nos dé la oportunidad de trabajarlo. Porque también los pacientes llegan a la consulta y así de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Pues tenemos que hacer muchas cosas, pero
Eso puntualmente supongo, creo yo debe ser la parte crucial o fundamental para la resolución de este mal que aqueje el cuerpo, ¿no? La mente en este caso, pues de esta enfermedad, ¿no? El hecho de que debe existir la voluntad propia de hacer algo para tratar de resolver y vislumbrar estos panoramas. El ejemplo que ponías del caballo lechero, pues el caballo claramente no puede quitarse él el parche. Para eso necesita una asesoría que le quite estos Claro. parches. Pero es justo eso, también tiene que existir la voluntad del individuo de quitarse esos parches y poder vislumbrar pues esos caminos. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a los individuos a quitarse esos parches, a vislumbrar esos futuros, esas posibilidades, ¿no? Porque decir, es que depende de ti hacerlo, o sea, tener la voluntad de hacerlo, pero ¿cómo te puedo ayudar a que tengas la voluntad de hacerlo? Claro. Fíjate que en la terapia familiar sistémica, que es el enfoque que yo ocupo, hay un modelo que se llama la terapia narrativa, que habla sobre conocer, se le llaman acontecimientos extraordinarios. Es decir, explorar en la historia de la persona qué fue aquello diferente que hiciste en un momento similar, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, te peleaste con tu chica, tu chico, y dijiste, ya no te quiero volver a ver en la vida, ¿no? O a lo mejor te peleaste con la misma persona y otro dijiste, pues está bien, ¿no? Punto. Y entonces ahí evocamos, a ver, ¿cómo se llama esa parte de ti que hizo que no te enojaras, que hizo que no te impulsara, que no hagas cosas bajo el impulso, ¿no? Y entonces hay quien lo puede nombrar de muchas maneras y rescatamos los recursos en la persona, ¿no? Entonces, la terapia narrativa a eso nos invita, a conocer la historia, a descubrir cuáles han sido esos acontecimientos extraordinarios, esas excepciones, es decir, en qué momento de tu vida pasaste por lo mismo, pero ocupaste algo de ti que te funcionó y te ayudó a salir de ese momento tan difícil, ¿no? El aprender a reconocer esos pequeños logros, por muy chiquitos que sean, los podemos empezar a maximizar, ¿no? O sea, a hacerle ver a la persona que tiene recursos, ¿no? Incluso hasta el más pasivo del mundo, la pasividad le puede ayudar para muchas cosas. Al más activo del mundo, la actividad le puede ayudar para muchas cosas. Entonces, el chiste es encontrar en qué momento de tu vida te ayudó. Entonces, este es un enfoque terapéutico muy bueno, pero lo que sí es cierto es lo que comentas. O sea, te puedes encontrar al mejor terapeuta del mundo, pero si el paciente no tiene la voluntad, si el paciente no quiere, no se va a poder. Aunque estés ante el mismísimo David Epstein, o sea, no vas a poder estar allí, ¿no? ¿Y hay alguien que tome esos casos? Puede ser un de tema... alguien que ya no quiere ceder. Sí creo, pero yo creo que ahí la habilidad es como del terapeuta, de cómo exploras la historia del paciente, cómo buscas esas excepciones, y es increíble cómo notas el cambio en el paciente, ¿no? Puede pasar, digo, esta es una pregunta así desde la completa ignorancia, puede pasar también por un tema de confianza, o sea, por ejemplo, tú eliges un terapeuta, eliges un psicólogo, y mira, él, no sé, me dio algo más, o sea, sentí confianza y contesto, y pasé por 30 antes y no hubo ese algo, o sea, un aspecto químico, no sé, un aspecto, pues sí, algo de confianza, algo que sentiste diferente en esta persona, en cómo te dijo, bueno, vamos a empezar por aquí o vamos a empezar por acá. Puede tener también una injerencia importante el tema de me dijo algo que yo creo que me dio la confianza para entrar, abrirme y empezar con la terapia. Sí, claro, definitivamente sí puede ocurrir y ocurre muchas veces. De pronto nosotros en la terapia le llamamos el armar el contrato terapéutico con la persona, con el paciente. Y entonces empezamos a explicar, porque hay reglas para tomar la terapia. No es voy cuando quiero, hago lo que quiero y cómo puedo. No, o sea, es como hacer este equipo entre terapeuta y paciente,
y que queden claras como las reglas del juego, ¿no? O sea, tú eres el paciente, yo soy tu terapeuta. Amigos no somos, definitivamente, ¿no? Pero sí puedo aportar cosas a tu historia, ¿no? En donde el terapeuta no debe de perder una cosa que llamamos capacidad de maniobra, es decir, las técnicas y las estrategias las tiene el terapeuta, pero la historia la tiene el paciente. Y si hacen como ese clic con las estrategias y la historia, funciona. Y partimos de eso para crear este contrato terapéutico que es implícito, en donde el paciente mismo dice, pues esto sí me cuadró, incluso hasta el propio modelo de trabajo, ¿no? Yo soy familiar sistémica, hay quien puede ser conductual, hay quien puede ser constructivista, cognitivista, narrativo. Entonces uno se acomoda al modelo. Es que entonces es justo ahí a lo que voy, digo, opinión totalmente personal, pero sí, o sea, si no vislumbramos una de tantas, solo vislumbramos una posibilidad y no podemos ver todas las otras, a lo mejor no es que hayamos agotado todas las posibilidades, a lo mejor es que no hemos encontrado ese alguien con quien hacemos clic, porque, pues, a ver, lo pongo desde un ejemplo muy burdo, es como cuando tomabas una clase en la carrera, en la universidad, y decías, ay, este maestro no me gusta cómo da la clase, y después veías a tu compañero que tomó la clase a otra hora que a ti no te gusta, y la clase es fantástica a una hora que a ti no te gusta, pero el maestro es fantástico y quisieras estar ahí. Claro. Pero no vislumbraste porque pusiste el factor, no, la hora para mí, yo no me voy a levantar a esa hora, y por no levantarte a esa hora te perdiste de esa clase fantástica. Entonces puede ser lo que seas tú, claro, encontrar a esa persona con quien hacer ese contrato, para generar ese clic y ok, era esta persona la que me puede abrir las posibilidades de vislumbrar todo esto, y entonces sí poder elegir de manera más informada. Y fíjate, yo creo que la otra parte es justo el que sepas que tomar terapia implica disciplina, ¿no? Que implica el que tengas la apertura para tomar lo que se te está ofreciendo, porque a veces no queremos salir de nuestra zona de confort. Y me dices, pues de ir a tu casa mejor, vamos al café. No, por eso hay ciertas normas para dar la terapia, ¿no? Un espacio privado, un espacio confidencial, en donde yo jamás me atrevería a decirte, ¿sabes qué? Vamos a tomar un café y ahí me platicas. Jamás, porque es la privacidad de la persona, ¿no? Es también yo como terapeuta tener un respeto por mi formación como terapeuta. Por su profesión. Claro. Y es decir al paciente, ¿sabes qué, paciente? Necesitamos, y la capacidad de maniobra de esto va, de que sea un espacio donde el terapeuta tiene el control, porque sé que es un espacio cerrado, donde me van a tocar la puerta pasados los 50 minutos, o sea, antes no. Sí. Entonces va de esto, ¿no? De propiciar esas condiciones para que el paciente tenga como esa confianza, haga como ese clic, y a lo mejor tenemos la creencia de voy al psicólogo porque algo pasó en mis vidas pasadas. Pues a lo mejor lo que pasó fue ayer y fue antier y no en las vidas pasadas, ¿no? Entonces es encontrar esta secuencia de acciones que te han conducido a una situación, no sé, estresante, pero puede ser menos difícil de lo que se imaginan. O sea, lo que yo creo es que tiene que haber un compromiso del paciente y del terapeuta, porque la terapia no nada más es ven, platícame y ya. No, o sea, es cuestión de acción, ¿no? De desbaratar la historia y entender, a ver, cuáles son las partes de lo que tengo que armar, ¿no? Y ahí viene lo profesional, que es tener una técnica o una estrategia, ¿no? Luego le digo a mis pacientes, te voy a dejar una tarea, y se quedan así, ¿qué tarea tan rara? ¿No? Tiene una intención, tiene un objetivo, pero piensan que el loco es el terapeuta, ¿no? No saben todo lo que podemos descubrir, pero es apasionante. A mí la terapia me encanta, creo que es algo donde descubres mucho a los pacientes, y cuando logras ese cambio que pensabas que no lo ibas a lograr, dices, o sea, sí lo hice, y el paciente dice, gracias terapeuta, no fui yo. Supongo que es eso, es bipartita, ¿no? O sea, claro, de la parte profesional es, venga, ahí estaba y se logró, y de la parte, yo supongo que del paciente será, mira, ahí estaba y lo encontramos juntos y fue ese conjunto, ese equipo que hicimos clic,
seguí esto y mira que sí funcionaba. Claro. Esta era la aspirina para esta gripa, pero esta aspirina toma un poco más de tiempo. Miguel, ¿alguna última pregunta que tengas? Sí, ya por último, alguien que nos esté escuchando, viendo y que haya pasado por algo de lo que estamos hablando, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puedo buscar ayuda? Mira, en todos los centros de salud del estado debe de haber algún psicólogo, algún trabajador social en el que tú puedas ir a pedir información, ¿no? Hay muchas líneas de ayuda en los institutos de salud mental del estado, también tienen sus líneas de ayuda. En muchas redes sociales hay formas de comunicarte. A lo mejor tú dices, no, tengo miedo, me da pena, échate una llamadita, son anónimas y siempre va a haber alguien que te va a escuchar y que te va a orientar. Atrás de esas líneas de ayuda hay psicólogos, médicos, trabajadores sociales que están dispuestos a ayudarte. Entonces yo les diría, pidan ayuda, hablen por teléfono, y si tú no sabes, pues entonces empezar a acercarnos. Yo creo que algo a lo que todos tenemos acceso es a un celular, a unas redes sociales. Ahí púchale salud mental, líneas de ayuda, y ahí te aparecen, ¿no? Si te da pena contárselo al mundo, bueno, acércate a quien te dé esa confianza, ¿no? Acércate a lo mejor a tu amiga, a tu amigo, a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a quien sea, ¿no? Incluso si el día de hoy alguien nos está viendo, nos está escuchando y dice, ¿sabes qué? Yo necesito alguna orientación, pues estoy abierta totalmente a brindarles el apoyo. Si a ustedes los contacta alguien y diga, oye, no sé qué hacer, échame la mano con la psicóloga, con toda confianza, me pueden decir, y les echamos la mano, ¿no? Yo siempre Perfecto. tengo como esa apertura para ayudar en favor de la salud mental de la población, ¿no? Pues por último, entonces, Estela, tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar o Pues, contactar? Mis redes sociales, en Facebook es Estela Rodríguez Ángel y en Instagram lo mismo. Mi nombre. Soy demasiado compleja para esto, ¿no? Es muy fácil. Estela Rodríguez Ángel, Facebook, Instagram. Déjenme un mensajito. Si ven que me tardo un poquito en contestar, es porque algo se me atravesó en el camino, pero siempre contesto a todos los mensajes. Igual si a ustedes alguien los contacta, ya saben que estoy a la orden. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes que estuvieron viendo, a ti, Estela, por venir, por ayudarnos a aclarar muchísimo más el panorama, tener más información y despejar muchísimas dudas. Espero que nuestras dudas no hayan sido tan burras, te digo, desde la inexpertise que tenemos y desde una duda convencional, natural que podemos tener sobre un tema que desconocemos. Entonces es que te preguntamos y muchísimas gracias por habernos aclarado todo. No, pues muchas gracias por la invitación, me gustó mucho estar aquí con ustedes y bueno, abierta totalmente a otras invitaciones. Con todo gusto. Gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes que vieron este episodio. Recuerden Expreso Podcast todos los miércoles a través de YouTube y las plataformas digitales. Nos vemos. Bye.